Dios te responde que busca cosas grandes y ocultas. Aleluya, que aún no viste. Aleluya, pero es difícil a veces someternos a la presencia de Dios. Es difícil a veces, aleluya, que cuando tenemos no sé cuándo hay una reunión de oración aquí o martes, ¿no? Aleluya, venir a la casa de papá y venir a buscarlo, aleluya, y venir a decir, Señor, aquí estoy, yo me uno al siervo, me uno a la sierva, me uno, Señor, a mi hermano, a su oración, aleluya, yo me uno, Señor, a él, al clamor en este día, Señor, porque sé que si yo clamo, tú romperás las cadenas, yo sé que si yo clamo, los yugos se pudren, yo sé que si yo clamo, Señor Padre, veré tu gloria, Señor Padre, sobre mi casa, yo sé que si yo clamo, Señor, saldrá la ventana de los cielos, yo sé que si yo clamo, Señor, los enfermos sanarán, aleluya, pero nos cuesta, somos muchas veces rebeldes, aleluya, somos muchas veces, aleluya, aquí hombres y mujeres que no queremos hacer la voluntad de papá. Yo me acuerdo, aleluya, cuando yo comencé el camino del Señor, aleluya, que por las madrugadas yo me levantaba, aleluya, yo tenía la llave de la iglesia y mucho tiempo, aleluya, me venía a la madrugada de nosotros. Me prendía aquí, teníamos algo en el pueblo grande que todo esto de chapa, frío. Y así era frío en el invierno, de verdad. Yo venía y tenía la alfombra aquí adelante, aleluya, yo estaba allí, me llevaba una frazada y prendía la estufa y me la ponía dormido. Y yo clamaba a Dios así por mi enfermedad, yo clamaba a Dios por toda mi familia, yo clamaba a Dios, aleluya, porque yo quería que Dios haga algo en mi vida. Y muchas veces le pregunté a Dios, Señor, ¿acaso yo vengo aquí a la madrugada o es tarde? ¿Acaso, Señor, tú me escuchas en este tiempo? Aleluya, y yo estoy aquí, Señor, hablando contigo. Y un día, aleluya, en una reunión, aleluya, allí yo por lo menos conocí a Santa María por primera vez. Y aquella mujer, aleluya, me llamó y me dijo, yo escuché tus oraciones por la madrugada, dijo el Señor, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, por eso entendí, aleluya, que no era en vano buscar a Dios. Entendí, aleluya, que no era en vano consagrar mi corazón a Dios. Por eso entendí que si yo lo buscaba, aleluya, Dios estaría conmigo, aleluya, que Él iría por delante de mí, derribando los gigantes, abriendo las puertas que quizás estaban cerradas. Alabado sea el Rey de Vive. Por eso, aleluya, este verso, aleluya, que me llamó a mi atención y voy a compartirte un pedacito. Lo primero que le decía es: no te rindas, aún estás a tiempo de descansar y comenzar de nuevo, a centrar tus sombras, enterrar tu miedo, liberar el ángel, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Aleluya, continuar el viaje, perseguir tus sueños, aleluya, trabajar el tiempo, correr los escombros y escapar el cielo. No te rindas, aleluya. Porque a pesar de los obstáculos, aleluya, si no te rindes, Dios va por delante tuyo. Aleluya. Y hay una persona que yo ayer comentaba eso, aleluya, que entendió que no había que rendirse, que entendió, aleluya, que Dios estaba con él, que entendió, aleluya, que si él, aleluya, seguía avanzando, caminando, aleluya, Dios lo iba a bendecir y ese hombre fue Daniel. Daniel conoció a Dios, aleluya, aquí más o menos fue ungido, aleluya, más o menos cuando tenía 15 años. ¿Y qué sucedió con Daniel, aleluya? Que de repente su papá lo manda a ver a sus hermanos, aleluya, y en esa ida, aleluya, se encuentra con el gigante Goliat, aleluya, amenazando el ejército de Dios, aleluya, y nadie le podía hacer frente, aleluya, pero aquí ese pequeño joven tomó la decisión de su vida, aleluya, de querer enfrentar esa situación, de pelear contra ese gigante, aleluya, ese gigante que le decía, aleluya, que si él ganaba, el pueblo iba a ser su esclavo. Yo me imagino a aquel joven pensando en su antepasado, me imagino a ese joven pensando en sus abuelos, sus tatarabuelos, aquellos que fueron esclavos en Egipto, aleluya, y decir, aleluya, yo no quiero pasar la misma situación que pasaron antes, aleluya, mis padres, yo no quiero pasar lo mismo que pasaron mis abuelos, yo no quiero vivir lo mismo, yo no quiero volver a la esclavitud, a la que vivieron aquellos, yo quiero ser libre, aleluya, y esa situación quizás nos llevó a tomar la decisión de pelear contra aquel gigante, era el gigante bueno, aleluya. Pero aquí está Dios con aquel pequeño, aleluya, y con solo una piedra derribó el gigante, y allí empezó su historia, y allí empezó su caminar, porque con solo 15 años, aleluya, ungido por Dios como rey de
Empezó allí quizás una tristeza, empezó un montón de cosas en su vida, ¿saben? Porque Saúl lo quería matar. Y en un momento de su vida tomó la decisión, aleluya, de esconderse en una cueva, aleluya, quizás triste, amargado, aleluya, quizás queriéndose morir, quizás queriendo, aleluya, desaparecer, porque era un momento difícil para aquel joven. Pero sucedió que en aquel momento, aleluya, un Dios, aleluya, le envió gente que estaba peor que David, aleluya. Le mandó gente que estaba allí, afligida, que estaba enferma, gente que estaba endeudada, gente que estaba viviendo peores momentos que él, aleluya. Y de esos jóvenes, quizás de esa gente, aleluya, formó un ejército de guerreros, un ejército de hombres, aleluya, que se iban a atrever a pelear al lado de él, aleluya. ¿Por qué? Por ese mismo Dios que creía David, aleluya. Los hermanos se están preparando en este tiempo para empezar esta pelea. La Biblia dice, aleluya, en el Salmo 40, que dice, aleluya, allí David dice, pacientemente esperé a Jehová, o en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, aleluya, que dice, pacientemente lo esperó, aleluya. Pero no lo esperó con los brazos cruzados, no lo esperó quieto, no lo esperó allí detenido, sino que David, aleluya, seguía avanzando, seguía peleando. David seguía, aleluya, allí ganando grandes batallas, siempre con la mano de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios no nos llamó a estar hoy aquí para calentar la silla de la iglesia. Dios no nos llamó a la comunidad, aleluya. Dios nos llamó para formar guerreros y guerreras en las manos del Señor, aleluya. Que a veces pasamos por el desierto, y a veces creemos que ese desierto del cual pasamos, o que Dios nos mete, es el desierto de nuestro, aleluya, de nuestra derrota. Es el desierto de ahí donde quizás pasas enfermo, angustiado, quizás decís Dios que me dio en este desierto, porque quizás aquí voy a morir. No, aleluya, el desierto no es un lugar de muerte, sino un lugar de preparación, aleluya. Dios te mete en el desierto, no para que mueras en el desierto, sino para prepararte como un guerrero, como una guerrera, para salir y predicar el evangelio a todas las naciones, a todos aquellos que hoy, aleluya, todavía no conocen de Cristo. Aleluya. Y a veces pensamos que el desierto es donde se termina todo. Por eso yo hablaba reciente que yo tuve que pasar por el desierto. Aleluya. Un lugar de preparación. Yo cuando llegué al camino del Señor no sabía ni leer. Aleluya. No sabía ni hablar. Y cuando el pastor me decía que diga algo, en algún momento me lo escribía y no lo podía ni leer porque hasta mi letra no me la entendía. Aleluya. Pero estaba en el desierto. Y el desierto fue el lugar donde Dios me preparó. Aleluya. Porque yo siempre, aleluya, le decía a Dios, aleluya, que quería predicar, que quería ser pastor. Pero también limpié los baños de la iglesia. También trabajé en la cocina de la iglesia. También había la iglesia. Aleluya, la limpiábamos, la barríamos. Aleluya. Y también la cerrábamos muchas veces, aleluya, porque a veces éramos los primeros que llegábamos y los últimos que íbamos. Alabado sea el nombre del Señor. Y a veces los hermanos llegan a la iglesia y lo primero que quieren hacer es estar predicando. O sea, arriba de la plataforma tocando instrumentos o cantando, aleluya, o silbando. Pero primeramente Dios tiene que moldearte. Primeramente tienes que aprender a obedecer a Dios, aleluya. Y no he ido a limpiar el baño de otro hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero así es Dios, aleluya, por nuestra vida, Dios nos transforma y Dios nos forma, aleluya, para hoy poder estar, aleluya, hablándoles a ustedes, aleluya, quizá de este Dios poderoso que saca, restaura y que cambia la vida. Recién, aleluya, en el programa de radio donde hacemos los días lunes, allí hay un joven, aleluya, que estuvo durante muchísimos años detenido, durante muchísimos años privado de su libertad, aleluya, sometido allí en la cárcel por malas decisiones de su vida, desde muy jovencito, aleluya, preso, aleluya, por querer delinquir, por querer estar allí, Dios, en el cuerpo de la bala. Pero ¿qué sucedió? Que terminó preso. Pero en esa cárcel conoció a Dios. En esa cárcel, aleluya, tuvo que someterse a la presencia del Espíritu Santo. Estos son los jóvenes que hoy saben. Quizás usted
Y quizás ni siquiera podemos aguantar un ratito al lado de ellos porque se la pasan 3-4 horas tirados en el suelo, orando, clamando de rodillas a Dios. Aleluya, porque han aprendido en ese lugar de oscuridad, de tristeza, buscando a Dios, a golpearle la puerta del cielo a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Y nosotros sabemos que a veces somos muy poderosos, porque venimos buscando a Dios cuando lo necesitamos. Venimos acá al altar, aleluya, cuando necesitamos, cuando estamos enfermos, cuando estamos dolidos, cuando pasamos necesidades. Pero cuando Dios quizás se tiende la mano y abre la bendición sobre tu vida, nos olvidamos, apartando. Ya el lunes no queremos venir, el martes tampoco, el miércoles menos, el jueves tampoco, aleluya. Ni los sábados ni los domingos, porque quizás tenemos que seguir y ver alguna película. Mi alma me alaba a Dios. Por eso, David, aleluya, decía que había esperado pacientemente a Dios, aleluya. Había esperado la bendición, había esperado. ¿Y sabe lo que sucedió? Que David, aleluya, no sé, habiendo inclinadose David delante de la presencia de Dios, dice que el cielo se inclinó hacia la tierra para escuchar el clamor de David. Yo me imagino a Dios aquí agachándose. Quizás David estaba hablando muy bajito, ¿no? Y agachándose, diciendo que está un poco la música que está diciendo David, aleluya, y David allí clamando y buscándole a Dios, y Dios prestándole atención a David, lo que estaba necesitando, lo que estaba sucediendo en su vida, lo que estaba pasando, la aflicción, quizá la tristeza, allí lo estaba buscando, aleluya, porque Dios quería saber para poder ayudarlo. Alabado sea Jesús. Porque muchas veces creemos que Dios es malo, creemos que Dios, aleluya, no nos escucha, que nos rechaza. Y hay una historia que venía, sino que la escuché, aleluya, de una tribu, aleluya, que en un momento, aleluya, a sus hijos, a los pequeños, aleluya, cuando ya están allí medio formaditos, los dejan solos en el campo, los dejan solos allí, en medio de la oscuridad, allí sin armas, sin comida, sin frazada, sin nada, toda una noche tienen que pasar solos, aleluya, a merced de los leones, quietitos, sin moverse, no pueden hacer nada, aleluya, si viene el león a atacarlo, se quedan quietos, se lo comen y listo. ¡Wow! ¡Qué loco! Y esta historia cuenta de que un papá lleva a su hijo a ese lugar, aleluya, y lo deja en aquel lugar, y el joven, aleluya, allí por la tarde lo dejan, aleluya, y empieza a oscurecer en ese monte, aleluya, y allí ese joven le empezó a agarrar hambre, le empezó a agarrar frío, y no solamente eso, que empiezan a pasar las horas y empieza a escuchar el rugido de los leones, los leopardos, el lobo que aullaba, aleluya, empieza a escuchar un montón de cosas, el temor, la tristeza se apodera de su vida, de su corazón, aleluya, a tal modo, aleluya, que quizás aún el llanto lo quebrantó, aleluya, pero de repente dice, aleluya, que allí una figura tremenda, grande, empieza a aparecer, aleluya, allí con un arco en su mano, la mano extendida, y ese joven empieza a gritar diciendo, no me maten, no me maten, no me maten. Pero esa figura era su papá, que dijo, ¿saben dónde estuve toda la noche mientras tú estabas aquí? Yo estuve detrás del árbol, aleluya, cuidándote, protegiéndote, aleluya, no iba a permitir que el león te coma, no iba a permitir que el lobo te coma, aleluya, no iba a permitir que nada de eso te suceda porque eres mi hijo, aleluya. Y así Dios con nosotros. Quizás muchas veces Dios se retira un cachito, aleluya, esperando a ver qué hacemos nosotros, aleluya, dejándonos, aleluya, a ver qué actitud tomamos nosotros como hijos. Porque muchas veces en medio de esa prueba lo primero que hacemos, empezamos a buscar nuevamente las cosas del mundo, nos apartamos de las cosas de Dios, dejamos a este Dios vivo, al Dios poderoso que un día nos sacó, aleluya, y nos libertó de la maldad. Mi alma le da a Dios. Pero David tuvo que esperar como 15 años o 16 años más o menos para poder recibir esa corona, aleluya, para poder ser rey. Pero en ese tiempo David peleó, aleluya, en ese tiempo David siguió matando gigantes, en ese tiempo a David nadie lo detenía, aleluya, porque Dios estaba con él y él sabía que si Dios estaba con él, aleluya, nadie le iba a poder hacer fuerte todos los días de su vida, aleluya. Si Dios está contigo, iglesia de Jesucristo de Nazaret, porque
aleluya, a cada uno de nosotros, como, aleluya, para que demuestren, aleluya, en su lugar de colegio, en su trabajo, aleluya, que algo sucedió en su vida, que hubo una transformación en su vida. Ya no camina igual que caminaba antes, andaba moviendo para todos lados, aleluya, no, ahora no, cambió su actitud, cambió su vida. ¿Qué le sucedió? Muchos van a decir, ahora se cree que va a ir a la iglesia, aleluya, pero antes era tremenda, antes sí era tremenda, aleluya, antes yo también fumaba droga, aleluya, me inyectaba cocaína, aleluya, tomaba pastillas, yo antes también era tremendo, tomaba alcohol, aleluya, hacía un montón de cosas, aleluya, pero Cristo, aleluya, cambió mi vida. Aquellos que antes me acusaban, hoy me ven transformado. Miren, hace un tiempo, una semana, ¿no? Un mes más o menos, algo así, hicimos la campaña ahí en la plaza. Yo decía, esta plaza me vio por primera vez fumando mi primer cigarrillo de marihuana. Los árboles de peso grande eran pequeñitos así. Aleluya. Pero me pude parar en esa plaza, después de muchos años, aleluya, a predicar el evangelio, a decir que Cristo me había cambiado, que me había transformado, que había vecinos, vecinas, aleluya. Hay una hermana ahora que pasa por aquí, que va a la iglesia del apóstol Padre Delma, que se convirtió ahí en la plaza, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y esas cosas las hace Dios, no importa que sea uno, dos, tres, aleluya. No te importa, aleluya, que uno solo, aleluya, acepte Cristo en su corazón y revierta en el reino de los cielos. Pero ¿qué estás haciendo tú? Aleluya. ¿Qué estamos haciendo? Aleluya. ¿Qué estamos haciendo? Queremos encendernos, queremos prendernos. Aleluya. Venimos a este día un lunes de fuego. Aleluya. Que está rompiendo un montón de estructuras de barreras. Porque vieron los lunes de fuego. Porque venimos quizás del culto del domingo. Pero saben, nosotros muchas veces hacemos culto, los lunes tenemos programa de radio, los martes tenemos oración, los viernes a veces nos tomamos un descanso, aleluya, pero los jueves también tenemos culto, y a veces los viernes, y a veces los sábados, y a veces los domingos, y a veces arrancamos de vuelta en el lunes. Pero usted es pastor, soy hijo y usted es hija también, aleluya. No tiene nada que ver, no somos Superman nosotros, aleluya, somos hijos de Dios, del mismo Dios, aleluya, que nos rescató, usted nos rescató a nosotros. Y el mismo compromiso lo tiene usted, que es lo que tenemos nosotros. La Biblia dice que el Señor, cuando confió a sus discípulos, dijo: ir a predicar el evangelio a toda criatura. Amén. No le dijo al apóstol, al profeta, al evangelista, al maestro, a todos aquellos que creemos en Dios, aleluya, vayan y prediquen el evangelio. La gente tiene que conocer que hay un Dios vivo. La gente, tu vecino, tu vecina, tiene que conocer que hay un Cristo que sale, que restaura, aleluya, que salva, que saca a los robaditos de la calle, que abre la puerta de la cárcel para que los presos salgan, aleluya, convertidos por el poder de Dios. Y hoy será el ministro de la palabra, aleluya, lleno del Espíritu Santo, que todavía hoy, aleluya, salen y predican y van a la cárcel a visitar a los otros presos. Alabado sea Jesús. Para eso quizás nos metió preso Dios en eso. Para que tengan que ir a la cárcel todavía a visitar a presos, a gente privada de su libertad, a decirle que Jesús le ama, a decirle que en Jesús hay salvación y esperanza y vida eterna. Aleluya. Nosotros tuvimos quizás la suerte de no estar presos, pero hay gente espiritual allá afuera, aleluya, que están presos, aleluya. Y nosotros tenemos la responsabilidad de poder llevar un mensaje de salvación y de esperanza. Alabamos el nombre de Jesús. David, como le decía, siguió peleando, siguió luchando, aleluya, y siguió haciendo grandes proezas, aleluya. Y dice ahí en el Salmo 42, y me hizo sacar, dice, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mi corazón. ¿Qué hizo Dios con David? Primero lo escuchó, inclinó su oído, vio su necesidad, su problema, su angustia, aleluya, lo que estaba sucediendo, y le hizo sacar del pozo de la desesperación, lo sacó de ese lugar, aleluya, lo sacó del lodo cenagoso y le puso sus pies sobre la peña, aleluya, lo bendijo, lo hizo rey, le dio palacio,
Le dio todo lo que necesitaba, guerreros. Aleluya, mujeres. Todo lo que necesitaba David se le dio Dios. Aleluya. Pero tuvo un compromiso, tuvo una responsabilidad. Tuvo que entender, aleluya, que si él seguía peleando, Dios iba a estar con él. Pero si bajas tu espada y te rindes, el enemigo viene y te mata. Aleluya. En esta noche, aleluya, que estamos aquí, en esta noche, que quizás viniste a decir, wow, Señor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar en esta noche, aleluya, quizás hacer esa guerra, ese guerrero espiritual, aleluya, y empezar a hacer guerra en el nombre del Señor, aleluya, a clamar, a buscarlo, aleluya, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma realmente, aleluya, el día que tenga oración en este lugar, aleluya, tú estés aquí clamándole a Dios, aleluya, hazte un altar en tu casa, levántate, y búscale, clámale a Dios, aleluya, y verás y empezarás a dar la gloria de papá. Pastor, yo me levanto muy temprano a trabajar. Yo también, aleluya. Pero ¿sabe cómo el reloj un rato antes para poder buscar de Dios? El otro día el pastor José habíamos venido, no sé, de un rato de que nos fuimos a mirar el río. Entre que volvimos y nos acostamos, habrá sido como las 12 de la noche, a las 4 y pico de la mañana, me estaba mandando un mensaje, pastor, ya estamos acá, aleluya. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Él y su esposa son unos guerreros tremendos. Ella a las 3:30, 4 también está estirada en el suelo, buscando a Dios, clamando a Dios, aleluya. Eso es lo que Dios está pidiendo de la iglesia. Clama a mí y yo te responderé. Búscame, aleluya, y me hallarás, golpeé, te abriré, aleluya. Pero si no lo buscas, no verás la bendición. Si no clamas, no escucharás la voz de Dios. Seguirán las puertas cerradas. Lamentablemente seguirán cerradas. Porque Dios dice que golpea el pecado, al que pide perdón, el que me busque mi alma. Aleluya. Si te buscamos temprano le daremos. Aleluya. Yo siempre cuento y con esto quiero terminar. ¿Sabes? Santiago del Estero, siempre cuento y siempre fue el pago de los hoteles, ¿no? ¿Hay mucha gente acá? Bueno, voy a discutir con el pastor, no lo voy a discutir. Tremendamente. No, pero, ¿sabes? Aleluya, me sorprendí Santiago del Estero porque todo el día tengo amigos hoteles que la dan en casa prácticamente. Y siempre le decimos, son padres de que no duermen hasta tarde, le gusta dormir la siesta, todas las cosas que vieron. Pero llegué a Santiago del Estero y allí le dije, bueno, acá llegamos como a las 12 de la noche, más o menos, lleno de tierra, cansado de viajar con el auto un montón de horas y llegué a Santiago, me dieron un té con agua del estanque, que no vieron, no tenía un tanque, pero ¿qué sucedió? A las 5 de la mañana sonaba un celular. Y yo me desperté, ¿qué pasa? Me levanté y estaba encargado de iglesia y le digo, ¿qué pasa, Roberto? Y me dice, no, acá a las 6 de la mañana la iglesia tiene que estar abierta. No, le digo. A las 6, tan temprano. Está oscuro todavía en Santiago de en invierno. Y si acá la gente empieza a venir a la oración a las 6 de la mañana, pasan por la iglesia y se van a trabajar. Los chicos que van al colegio pasan por la iglesia y se van al colegio. Aleluya. Y le digo, esto hace mucho, esto sucede de que el pastor, aleluya, vino de Buenos Aires, plantó la iglesia aquí. Y esto, aleluya, no nació aquí, sino nació aquí en Buenos Aires. Aleluya. Aquí en Buenos Aires también sucede lo mismo. Allí en la Villa Loyola. Ustedes en la Villa Loyola, sí, en la Villa Loyola. Allá donde a veces cuesta entrar, allá donde a veces cuesta, aleluya, ser el pastor, el evangelista, porque a veces uno se encuentra con un montón de situaciones. Allí también la gente también se levanta temprano y viene a la oración, a buscar la oración de la iglesia, a su trabajo, vienen al monte de oración en Santiago del Estero. Allí pasaba lo mismo. Antes nos levantamos nosotros y nos fuimos a la iglesia con el pastor porque había que orar. No podíamos ser menos que los hermanos. Los 11 días que estuvimos allí fue tremendo. Los jóvenes no caminaban, andaban por el aire, aleluya. A las 6 de la mañana tenía un programa, ya empezaba un programa en la radio, aleluya. A las 8 empezaba el otro, a las 12 empezaba el otro, iban en moto, iban volviendo a la casa del pastor, aleluya. La gente iba a
Despiértate. Despiértate. Aleluya. Yo vine a encender algo en tu vida, en tu corazón, aleluya. No quiero que salgas de este lugar como viniste, sino que salgas diciendo, aleluya, yo te quiero prender, aleluya. Yo quiero que cuando suene la trompeta, aleluya, poder decir al Dios que va a venir a buscarme, Señor, he cumplido tu palabra, he ganado almas para ti, Dios mío, he predicado el evangelio de Cristo, aleluya, no me detuve, la espada siempre estuvo firme en mis manos, aleluya, para sacar a esos que estaban allí sometidos en la droga, en el alcohol, en la delincuencia, en la prostitución y tantas cosas que hay en el mundo. Alabamos el nombre del Señor. No le dejes toda la responsabilidad, pastor. Aleluya. Porque ya estamos medio grandes también. Eres tú. Eres tú, aleluya. Yo te he llamado también a ti. Alabamos el nombre del Señor. Y en esta noche yo quiero orar 2 segundos. Aleluya por ti, para que ese fuego, aleluya, se encienda en tu vida. Si quieres, ponte de pie.